Buenas noches, mi nombre es María Aguilar, estudiante del 9º semestre de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. Ahora les voy a hablar un poco de la historia del creador del ciclo de Carnot. Nicolas Léonard Sadi Carnot nació en París el 1 de junio de 1796 y murió el 24 de agosto de 1832. Normalmente llamado Sadi Carnot, fue un físico e ingeniero francés, pionero en el estudio de la termodinámica. Se le reconoce hoy como el fundador o padre de la termodinámica. Descubrió que el calor no puede pasar de un cuerpo más frío a uno más caliente y que la eficacia de un motor depende de la cantidad de calor que es capaz de utilizar. Aquí nacen los dos conceptos de máquina térmica y de ciclo ideal. Definición del ciclo de Carnot. Se define el ciclo de Carnot como un proceso cíclico reversible que utiliza un gas perfecto y que consta de dos transformaciones isotérmicas y dos adiabáticas, tal como se muestra en la figura. Veamos ahora la representación gráfica del ciclo de Carnot en un diagrama presión-volumen que es el siguiente. Tramo AB, isoterma, a la temperatura T1. Tramo BC, adiabática. Tramo CD, isoterma, a la temperatura T2. Tramo DA, adiabática. Como pueden observar en el gráfico. Estos tramos o etapas del ciclo de Carnot. Inicialmente tenemos una expansión térmica porque el volumen aumenta. Veamos aquí como un volumen menor pasamos a un volumen mayor. Isotérmica se refiere a que de aquí a este otro paso en la temperatura se mantiene constante. Luego tenemos una expansión adiabática, la cual sigue siendo una expansión porque pasa de un volumen menor a un volumen mayor. La presión en ambos casos disminuye, como pueden observar, y es adiabática ya que no hay transferencia de calor con el exterior. Enseguida tenemos la compresión isotérmica. Ahora es compresión porque pasa de un volumen mayor a un volumen menor. Como pueden observar, isotérmica nuevamente porque ahora tenemos una temperatura igual de paso 3 al paso 4, pero ahora va a ser una temperatura más baja que la que teníamos acá. Y finalmente la compresión adiabática es una compresión porque disminuye el volumen y adiabática porque tampoco hay transferencia de calor con el medio. Ok. Vamos a ver el proceso de una manera más gráfica para que se entienda mejor. Aquí tenemos una aplicación digital que nos va a ilustrar un poco en lo que es el proceso del ciclo de Carnot. Nos vamos a guiar aquí por esta gráfica que aparece del lado derecho y la aplicación animada del lado izquierdo. Vamos a ver entonces ¿cómo es el proceso 1-2? Como explicamos antes que era una expansión isotérmica, aquí tenemos entonces lo siguiente. Hay una expansión porque al aumentar el volumen isotérmico, la temperatura A o temperatura de una fuente alta se mantiene constante. Por lo tanto, debemos de dar calor para que se realice esta expansión. Al aumentar el volumen, como vimos aquí, disminuye también la presión como muestra la gráfica. Sí, ok, ahora vamos a hacer el proceso 2-3, que sigue siendo una expansión, como se puede observar aquí. Al hacer la expansión y tener
el aislamiento, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior. La temperatura pasa a ser de alta a una temperatura baja. Bien, seguimos. El proceso 3.4 es la compresión. Disminuye el volumen del gas y aquí tenemos que la temperatura B se mantiene constante. Ok, por lo tanto debemos eliminar unidades de calor que denominamos calor de salida. Y finalmente el proceso 4.1, que es una compresión también, porque se disminuye nuevamente el volumen del gas, pero ahora como es adiabático en este proceso, es decir, que no hay transferencia de calor con el exterior. Importancia del ciclo de Carnot. La importancia del ciclo de Carnot radica en que diferentes procesos termodinámicos se pueden dividir en ciclos de Carnot. Básicamente, el ciclo de Carnot se basa en una serie de elementos. Un gas que se encuentra en un cilindro o pistón y dos fuentes de temperatura, una más elevada que la otra. La máquina de Carnot es fundamental, tanto desde el punto de vista práctico como teórico, ya que es la máquina más eficiente entre dos depósitos de energía. Esta máquina establece un límite superior. La transferencia de calor isotérmica reversible es muy difícil de lograr en la realidad porque requeriría de intercambiadores de calor muy grandes y llevaría mucho tiempo. Por tanto, no es práctico construir una máquina que operaría en un ciclo que se aproxime en gran medida al ciclo de Carnot. La eficiencia térmica aumenta al aumentar la temperatura promedio, a la cual el calor se añade al sistema con una disminución de la temperatura promedio, a la cual el calor se rechaza del sistema. He aquí algunos ejemplos de la vida cotidiana. Ciclo de Carnot. En el caso del ciclo de Carnot, en la central termoeléctrica, se da en el momento en que el agua que es introducida en la caldera comienza a evaporarse por medio de la transferencia de calor de un combustible que está siendo quemado. Esta sería la fuente de temperatura más elevada. En este proceso la temperatura de la fuente será constante y la presión del vapor en el ciclo también lo será. Enseguida el vapor pasa de la caldera a una turbina donde se expande adiabáticamente y produce un trabajo. Los motores de reacción son otro tipo de máquinas térmicas. Abarcan principalmente a turborreactores y cohetes. Bien, ha sido todo. Espero la información haya llegado y sea de utilidad para alguien que la necesite. Muchísimas gracias.